Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Fernández Cordero. Soy alumno de la carrera de TSU en Urgencias Médicas. Doctora Karen Paola Benítez Castañeda, le presento mi actividad titulada Manejo prehospitalario del paciente con traumatismo raquimedular. Comenzamos. Las lesiones raquimedulares generalmente son el resultado de fuerzas de alta energía o energía cinética del movimiento, una desaceleración vertical brusca, rápida, una caída, una desaceleración horizontal rápida, como un choque automovilístico, son los que la mayoría de las veces ocasionan lesiones raquimedulares. Derivado de ellas puede presentarse una lesión medular completa, donde se pierde la preservación de la sensibilidad y de la movilidad del sitio de la lesión hacia abajo, dando como resultado una paraplegia, por ejemplo, pérdida de la sensibilidad de la pelvis hacia abajo, o una cuadriplegia, pérdida de la sensibilidad y de la movilidad de las piernas y los brazos, siendo esta última pues obviamente más grave. A diferencia de la lesión medular completa, también puede existir una lesión medular incompleta, en donde hay cierta preservación en la sensibilidad y en la movilidad del sitio de la lesión hacia abajo, y en resumen podríamos decir que una lesión medular incompleta tiene un mejor pronóstico que una lesión medular completa. Los objetivos específicos que la atención prehospitalaria busca en estos pacientes, pues es mantener las vías aéreas permeables en primer lugar para que el oxígeno pueda entrar, mantener una oxigenoterapia con una saturación arriba del 94% y administrar líquidos intravenosos para evitar que exista hipotensión. En este sentido, lo que tendríamos que evitar es la hipoxia y la hipotensión. Restringir el movimiento espinal es importante. Cuando hay una lesión medular o una lesión raquimedular, pues obviamente hay una lesión primaria ocasionada por el impacto, por el daño, y la lesión secundaria puede ser como consecuencia del movimiento que no debe existir, por lo tanto hay que restringir los movimientos con un adecuado empaquetamiento del paciente. Utilizar medidas de reanimación para mantener una presión arterial media y un objetivo aproximadamente de 90 milímetros de mercurio, lo cual podemos obtener con una solución intravenosa o con ciertos fármacos vasopresores que ahorita vamos a comentar. Los cuidados prehospitalarios para este paciente, pues número uno, hay que identificar la física o cinemática del trauma para ver qué fue lo que sucedió y dependiendo de ello, pues actuar. Lo primero que tenemos que hacer es una valoración inicial o valoración primaria con el algoritmo XABCDE, buscando que no existan hemorragias, que su vía aérea esté permeable, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y finalmente romper la ropa para explorar y exponer al paciente. Restringir el movimiento. Es importante identificar al paciente que se va a beneficiar de esta estrategia. En la actualidad pues, ha habido cambios en el contexto prehospitalario donde se desinforma realmente que el empaquetamiento es malo. Y el empaquetamiento no es malo, lo que es malo es empaquetar a un paciente que no necesita el procedimiento y lo que es peor es no empaquetar a un paciente que se puede beneficiar de él o restringir sus movimientos. Hay que realizar una valoración secundaria del paciente, generalmente lo hacemos a bordo de la ambulancia en ruta al hospital, monitorizarlo, reevaluarlo y sobre todo trasladarlo a un hospital que tenga la capacidad de satisfacer y solucionar los problemas que ese paciente presenta. Generalmente este hospital no es el más cercano, por lo tanto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay ciertas medidas de neuroprotección que podemos llevar a cabo en el contexto prehospitalario. De este lado, del lado izquierdo, dice la mnemotecnia Ghost Cap y del lado derecho vienen los valores que tenemos que ir manejando. La glucosa, mantenerla preferentemente entre 80 y 180 miligramos por decilitro. La hemoglobina arriba de 7. Hay que detener todas las hemorragias en el contexto prehospitalario. El oxígeno, una saturación entre el 94 y 98%. El sodio, mantenerlo entre 135 y 145 miliequivalentes en el contexto prehospitalario. Eh, Utilizar soluciones que no puedan promover este desequilibrio de electrolitos, por ejemplo, restringir las soluciones que contienen cloruro de sodio y utilizar una solución un poco más adecuada al paciente, como por ejemplo el Ringer lactado o la solución Hartmann. Mantener la temperatura con una temperatura, valga la redundancia, menor a 38 grados centígrados.
La presión arterial con una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio a 110. Y la presión de CO2 en la capnografía o en la capnometría de 35 a 45 milímetros de mercurio. La secuencia en estos pacientes, pues número 1, tenemos que evaluar la escena. Si la escena no es segura, no me acerco. Utilizar el equipo de protección personal adecuado, principalmente lentes, cubrebocas y guantes, y todo el equipo que necesito para atender al paciente. Equipo de restricción de movimientos, camilla férula espinal larga, araña o cinturones, bloques, collar cervical. Realizar la evaluación primaria con el algoritmo que ahorita comentamos, XABCDE, para identificar las condiciones que amenazan la vida y tratarlas. Realizar las intervenciones críticas necesarias y la decisión de a dónde vamos a llevar ese paciente. En algunos pacientes la intervención crítica más importante es el traslado inmediato. En ruta al hospital hay que hacer una evaluación secundaria revisando al paciente de cabeza a pies de manera detenida. Hay que obtener los signos vitales, hay que llenar el formato FRAP, hay que revisar las intervenciones críticas y hay que comunicarnos al hospital para indicarles nuestro tiempo estimado de arribo y con la dirección médica para recibir información e instrucciones sobre qué es lo que podemos hacer además por el paciente. El cuidado crítico y la reevaluación es una parte muy importante que hacemos en la evaluación secundaria, donde reevaluamos todo lo que ya hicimos o cuando surge algún cambio. Y a la dirección médica les indicamos la condición del paciente y nuestro tiempo estimado de arribo. Los dermatomas pueden guiar nuestra evaluación, ya que son parte sensible que podemos identificar en la piel, en donde el paciente cuando no siente de determinada región hacia abajo, pues hay un problema. Y es un motivo para restringir los movimientos. A diferencia de los dermatomas, los miotomas, pues bueno, ya prácticamente es la parte móvil, en donde en las extremidades tenemos que evaluar la sensibilidad y la movilidad, pidiéndole al paciente si puede mover y por los dermatomas si puede sentir. Estos son algunos fármacos que podemos utilizar en caso de que exista hipotensión por disminución de resistencia debido al trauma raquimedular, en donde la terapia intravenosa no es suficiente debido a que la presión sigue baja. Podemos utilizar adrenalina y lo podríamos utilizar en push a dosis de 10 microgramos cada 3 a 5 minutos. Podemos utilizar dopamina o noradrenalina a dosis de infusión con una bomba de infusión por un tiempo, pues obviamente más extenso y más prolongado. La adrenalina y el push básicamente nada más es un puente que nos ayuda para llegar con ese paciente al hospital. Y como conclusiones, dice, las lesiones traumáticas de la columna vertebral tienen la capacidad de ocasionar lesiones medulares completas e incompletas y casi siempre se producen por fuerzas de alta energía. Por lo tanto, es importante comprender que las lesiones primarias se producen en el momento del impacto inicial y las lesiones secundarias se producen después del impacto inicial. Por lo tanto, el TCU en urgencias médicas debe restringir el movimiento espinal y realizar un examen exhaustivo del paciente, con el objetivo de evitar que la lesión medular pueda comprometer la capacidad vital del paciente o generar secuelas permanentes. Aquí le presento mis referencias bibliográficas. Muchas gracias y hasta luego.